Hola a todos, hoy vamos a hacer un ejercicio que apareció en las oposiciones de Madrid del 2008. Nos dice que se prepara una disolución aproximadamente 0,1 normal de permanganato de potasio disolviendo 3,312 gramos de este en agua y diluyendo a 1 litro. Para oxidar en medio ácido 0,1675 gramos de oxalato de sodio puro se consumen 23,90 centímetros cúbicos de la disolución. Y nos piden tres cosas: escribir la reacción iónica ajustada, determinar la normalidad exacta de la disolución de permanganato y determinar la pureza del permanganato de potasio utilizado. Nos dicen que el nombre sistemático del ácido oxálico, por si no lo sabemos, es el ácido etanodioico y que el ion permanganato se reduce a manganeso 2 y el ion oxalato pasa a dióxido de carbono. Estos dos datos que nos dan son de bastante ayuda, puesto que, bueno, podemos pensar que nos tendríamos que saber cuál es el ácido oxálico y ya nos están diciendo el nombre sistemático, así que es una gran ayuda. Y por otro lado nos están diciendo cuáles son las semirreacciones redox, es decir, que nos están dando bastantes pistas. Podríamos encontrarnos este mismo ejercicio en un examen sin estos datos adicionales y entonces sería un poco más difícil, pero tendríamos que saber hacerlo exactamente igual. Bueno, en el apartado A nos decía que teníamos que escribir la reacción iónica ajustada. Vale, pues para hacer eso tenemos que escribir primero las semirreacciones, que como hemos dicho en el enunciado ya nos dicen cuáles son. El permanganato pasa a manganeso 2+, y el ácido el oxalato pasa a CO2. Por el método ion-electrón tenemos que ajustar las dos semirreacciones. La primera se ajustaría de esta forma. Tendríamos a un lado el permanganato, al otro lado el manganeso 2. Ajustamos el medio ácido, entonces añadimos 4 aguas a un lado para igualar a estos oxígenos que tenemos a la izquierda, y como hemos añadido aquí 8 hidrógenos en total, pues en la izquierda añadimos 8 protones. Si sumamos las cargas de esta semirreacción, vemos que tenemos que añadir 5 electrones a la izquierda para que en ambos lados la suma total sea de 2 cargas positivas. En la segunda semirreacción, bueno, pues tendríamos que hacer lo mismo, pero esta es más sencilla. Simplemente vamos a ajustar los oxígenos con este 2 aquí en el CO2. Entonces los oxígenos ya están ajustados, también están ajustados los carbonos y solo tenemos que ajustar las cargas. Como aquí tenemos 2 cargas negativas, añadimos aquí 2 electrones. Ahora ambas semirreacciones tienen que ajustarse la una con la otra. Tenemos que ajustar el número de electrones. Para eso, como la de arriba tenemos 5 electrones y la de abajo 2, tenemos que multiplicar la de arriba por 2 para tener 10 electrones en total y la de abajo por 5 para tener también 10 electrones en total. Ahora sumamos las dos semirreacciones y nos daría esto de aquí, que sería la reacción iónica ajustada. Otra opción es que nos pidieran la reacción molecular ajustada, pero como no nos la piden, podemos quedarnos en esta que vemos aquí y ya está. En el apartado B nos pedían la normalidad exacta de la disolución de permanganato. Y aquí tenemos que entender bien qué datos tenemos que utilizar para hacer este cálculo. A ver, si nosotros tenemos por un lado una disolución que nos dicen que es aproximadamente 0,1 normal de permanganato, pero no nos están asegurando que su pureza sea del 100%, bueno, pues entonces ese dato no lo podemos utilizar, sino que tenemos que comenzar por los datos que nos dan sobre la valoración redox que se ha hecho. De esta forma comenzamos por el dato de oxalato, porque ese es el único dato que nos dicen que es realmente puro. El oxalato sí que es puro, tal como nos dicen en el enunciado. Por lo tanto, comenzamos por los 0,1675 gramos de oxalato y los pasamos a moles. Entonces, tomando la masa relativa del oxalato como 134 gramos por mol,
podemos decir que tenemos 1,25 por 10 a la menos 3 moles de oxalato de sodio. Estos son los moles de oxalato de sodio que se han gastado en la valoración redox. Esos moles han reaccionado con los de permanganato. Han reaccionado según la estequiometría 5:2 que hemos visto al ajustar la reacción. Por lo tanto, con este factor de conversión podemos decir que tenemos 5 por 10 a la menos 4 moles de permanganato, que son los que han reaccionado en la valoración. ¿Cuál será la molaridad del permanganato? Bueno, pues los moles que han reaccionado entre los litros que sí que sabemos que son los que se han gastado de la disolución de permanganato, que son 23,9 por 10 a la menos 3. Si dividimos nos da 0,0209 molar. Esta es la molaridad exacta del permanganato, porque la hemos calculado con los datos de la valoración redox. Pero no nos piden la molaridad, nos piden la normalidad. Para convertir la molaridad en normalidad nos tenemos que saber la siguiente fórmula. La fórmula de que la normalidad es igual a la molaridad por la valencia. Para aprendernos esto, pues podríamos aprendernos la regla mnemotécnica de no me vale. Esta fórmula es muy utilizada cuando estamos usando normalidades o cuando nos preguntan normalidades. Y podéis decir, vale, ¿y entonces cuál es la valencia que tengo que utilizar aquí? Pues en redox siempre será el número de electrones intercambiados en la semirreacción en la que esté involucrada nuestra especie. En este caso, el permanganato, que eran 5 electrones los involucrados en la semirreacción del permanganato. Por lo tanto, multiplicamos la molaridad por la valencia y nos da ya la normalidad, que serían 0,1046 normal. Y finalmente, en el apartado C nos pedían la pureza del permanganato. ¿Por qué nos piden la pureza? Pues porque ya hemos dicho que por un lado tenemos una normalidad aproximada, que era del 0,1, pero por otro lado se ha hecho una valoración con un oxalato que sí que es puro. Por lo tanto, vamos a comparar esos dos datos. Nosotros sabemos que los moles exactos de permanganato en los 23,90 centímetros cúbicos de disolución eran 5 por 10 a la menos 4, que lo hemos calculado antes. Entonces podemos calcular los moles que habrá no en estos 23,90 centímetros cúbicos, sino en un litro entero. Vale, lo hacemos con un factor de conversión, como veis aquí, y obtenemos 0,0209 moles de permanganato en un litro de disolución, que claro, coincide exactamente con la molaridad que teníamos antes. No habría hecho falta hacer esto porque como conocemos el concepto de molaridad, pues estos son los moles en un litro. Pero bueno, lo hemos hecho. Entonces, de esta forma, la masa exacta de permanganato en un litro de disolución, ¿cuál es? Bueno, pues basta con pasar los moles a gramos. Esto lo hacemos con la masa relativa del permanganato de potasio, que sería 158,04. Esa masa o nos la tienen que dar ya sumada o nos tienen que dar la del potasio, la del manganeso y la del oxígeno. No nos las tenemos que aprender, siempre nos darán los datos. Esto nos sale 3,306 gramos de permanganato de potasio que son puros. Este dato ahora lo vamos a comparar con los gramos que nos decían en el enunciado que se disolvían de permanganato, pero que no tenían por qué ser puros, porque la normalidad que conseguíamos era aproximada. Entonces vamos a comparar estos 3,306 gramos con los 3,312 gramos que nos daban en el enunciado inicialmente. Si calculamos la pureza, entonces dividimos los que son puros entre el total por 100 y nos sale que su pureza es de un 99,82%. Bueno, pues este no es un ejercicio extremadamente difícil, pero sí que hay que conocer los conceptos de pureza y de normalidad y también de valencia. Bueno, espero que os haya gustado este ejercicio, que hayáis aprendido y si queréis ver más vídeos como este, no dudéis en suscribiros a nuestro canal.